Bienvenidos, amados hermanos. Vamos a dar inicio a esta transmisión. Vamos a orar al Señor. Padre Santo, muchas gracias por la vida que tú nos das. Nos has concedido volvernos a levantar. Es por tu amor, Señor. Hoy, Padre Santo, también nos hemos encomendado en tus manos. Y Señor mi Dios, te rogamos que en esta hora nos guíes a toda la verdad con tu Espíritu Santo y que sean edificados mis hermanitos. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Siempre reconocemos tu amor, tu grandeza y las obras que haces a favor nuestro. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy vamos a ver Hechos, capítulo 27. Les recordamos, hermanitos, que estamos queriendo abarcar toda la Biblia. Se ha comenzado desde Mateo, cuando iniciaron las transmisiones, hermanitos, y ya vamos en el libro de Hechos y falta poco para terminarlo. La meta es, hermanitos, haber leído y estudiado toda la Escritura. Claro que estamos sujetos a que suene la trompeta en cualquier momento y nos veremos en el cielo. Amén. Vamos a ver entonces Hechos 27 desde el verso 1. El título de esta transmisión es En el mar. Dice así la palabra de Dios. Hechos 27:1. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, a la compañía Augusta. Nos embarcamos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia y zarpamos. Estaba con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuera a los amigos para ser atendido por ellos. Amén, hermanitos. Este hombre llamado Julio había visto con agrado al apóstol Pablo y se le concedían ciertos favores. Como dice aquí, le permitió que fuera a los amigos para ser atendido por ellos. Ya arrestado, hermanitos, ya en calidad de preso, aunque todavía no había una sentencia, pero tenía estos privilegios, ser atendido por los hermanos. Ahora continúa diciendo en el verso 4, y haciéndonos a la vela, desde allí navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y a Panfilia, llegamos a Mira, ciudad de Licia. Allí el centurión halló una nave alejandrina que zarpaba para Italia y nos embarcó en ella. Transbordaron de barco, hermanitos. Dice el 7, navegamos despacio muchos días, y habiendo llegado a duras penas frente a Gnido, porque lo impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón. Después de costearla con dificultad, llegamos a un lugar que se llama Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. 9. Como habíamos perdido mucho tiempo y era ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno. El ayuno, hermanitos amados, bueno, aquí dice de esa manera, pero equivale a una festividad llamada el Día del Perdón. Y eso, hermanitos amados, marcaba el inicio del invierno. Y bueno, así habla en estos términos. Y dice, Pablo los amonestaba. 10. Diciéndoles, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solamente del cargamento y de la nave, sino también de nuestras vidas. Pablo hablaba, hermanitos, para prevenir ese viaje, para que no se hiciera ese viaje, porque era la peor temporada del año. Bueno, pero dice aquí en el verso 11, pero el centurión daba más crédito al dueño y al capitán de la nave que a lo que Pablo decía. Pablo aconsejaba no se hiciera ese viaje, no se hiciera, ya había llegado el invierno. Entonces, hermanitos, dice el verso
12. Y como el puerto era incómodo para invernar, la mayoría acordó zarpar de ahí e intentar llegar a Fenice, puerto de Creta que mira al nordeste y sudeste, y invernar allí. Muy bien, vamos a ver ahora el verso 3, hermanitos. Ya se narró pues de que fue puesto en un barco que lo llevaría, hermanitos. Claro, la ruta y el objetivo, la meta era llegar a Roma. ¿Se acuerdan de ello, mis hermanitos? Ahora, el versículo 13. Y como comenzó a soplar una brisa del sur, aquí va a hablar ya de una tempestad, hermanitos. Y bien había dicho Pablo que no subieran, que no hicieran ese viaje, que se esperaran. Pero nadie le hizo caso. Bueno, vemos las consecuencias. Y como comenzó a soplar una brisa del sur, les pareció que podían continuar el viaje. Entonces levaron anclas y fueron costeando Creta. Pero no mucho después, dio contra la nave un viento huracanado, llamado Euroclidón. Allí, mis hermanitos, empieza una tormenta terrible. Bueno, antes de continuar y ver las características de esta tormenta, hermanitos, bueno, en mi caso, me pongo imaginariamente en el lugar del apóstol Pablo. O sea, ¿qué es ser perseguido? ¿Qué es que lo quieran asesinar? ¿Qué es, hermanitos, que había sufrido varias veces azotes, había sido apedreado, ahora preso? Pero no solamente esto, hermanitos. Ahora venían días terribles. Dentro del barco, este es el segundo barco, la segunda nave donde había estado Pablo, pero ahora venía una tormenta terrible. Bueno, hermanitos, claro, no estoy hablando a forma de queja, sino, hermanitos, en términos de vivencias. ¿Qué habrá sido con Pablo de tanto sufrimiento por causa del nombre de Cristo? Y ahora viene una tormenta. Está esta nave o barco grande, y hermanitos, ahí Pablo. No era, hermanitos, de que Dios se había alejado de él, que lo hubiera olvidado o que lo estuviera castigando. No, mis hermanitos, era parte del sufrimiento de este amado apóstol, el apóstol Pablo. Claro, hermanitos, que en nuestro caso actual, cuando vivimos una cosa y luego otra y luego otra, y hermanitos amados, pues uno pensaría en el momento de sufrir, ¿cuál es la causa o cuál es el propósito de tal vivencia? Se le hace preguntas a Dios, pero también, hermanitos, se ora. Se le dice al Señor: ayúdanos, Señor, sácanos adelante, líbranos de estas cosas, danos fortaleza. Y se ora de diversas maneras. Pero, hermanitos, si preguntáramos cuál es el propósito de esta tormenta, vimos que se llamaba Euroclidón. Esta tormenta, ve que hasta los huracanes actualmente se les pone nombres por orden alfabético. Bueno, hermanitos amados, esta tormenta llamada Euroclidón ya estaba haciendo efecto en ese gran barco donde estaba Pablo. Y bueno, bien dijo la palabra del Señor: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Muy bien, hermanitos, y viene ahora esta aflicción. Dice ahora, versículo 15 en adelante: la nave era arrastrada, y al no poder poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. El viento se llevaba la nave, hermanitos, pero ya no tenían control para dirigirla. 16. Después de pasar a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife.
Una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para asegurar las amarras de la nave y por temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, hermanitos, peor, todo empeoró. Dice, al siguiente día empezaron a deshacerse de la carga. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Fíjese bien, qué tormenta, hermanos. Al no aparecer ni sol, ni estrellas, por muchos días, no dice cuántos, hermanitos, solamente dice muchos días. Y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. O sea, hermanitos, consideraban que iban a morir en esa nave. Era tan terrible la tempestad, hermanitos. Y claro, si nosotros hubiéramos estado allí, nos habríamos hecho muchas preguntas. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué lo permite? ¿Cuál era la causa? ¿O cuál era el propósito? O también, ¿quién tiene la culpa? ¿Por qué así la tempestad? Y hermanitos, tantos días sin ver si amanecía o anochecía. No se veía. Era tan terrible la tormenta y por ende, pues esas nubes negras tapaban la luz, sea del sol o de la luna. Ya no se sabía si era de día o de noche y cuántos días habían pasado, hermanitos. Qué tormenta tan terrible que quedó registrada. Y primero ya vimos, se llamaba Euroclidón. Y ahora, hermanitos, la tempestad no cedía. Verso 21. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Él les había dicho, les había propuesto que no viajaran, porque había llegado pues el tiempo del invierno y ahora vemos una tormenta terrible. Dice ahora el 22, pero ahora os exhorto. Fíjense, hermanitos, cómo hablaba el apóstol Pablo con mucho amor, y él tenía cuidado y pendiente de la gente. Aunque no podemos decir que él era pastor, no, mis hermanitos, pues la gente, la mayoría eran presos, más personas. Y hermanitos, bueno, él actúa como un siervo de Dios que ama y que cuida. Ahora fíjese lo que dice el 22. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. ¿Qué les decía? Nadie va a morir, no teman, no se preocupen, nadie va a morir. 23. Pues esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Acuérdense, hermanitos, de la intervención de ángeles también en el Nuevo Testamento, y era constante, y hacían grandes maravillas estos siervos y mensajeros del Señor. Ahora aquí dice que le apareció un ángel. Verso 24. Y me ha dicho: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, o sea, Roma, con César. Además, Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo. El ángel le decía: mira, todos estos que viajan contigo, ninguno va a morir. Dios te ha concedido que ninguno de estos muera. Qué bueno es, hermanitos, cuando hay palabra de Dios en medio de la tormenta. Uno espera solamente en el Señor. Ahora dice el 23. Por tanto, ahí les hablaba Pablo otra vez a la gente. Por tanto, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Con todo es necesario
quedemos en alguna isla. 27. Al llegar la 14ª noche y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche, los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra. Echaron la sonda y hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante, volvieron a echar la sonda y hallaron 15 brazas. 29. Acuérdese de la tormenta y todo ello, hermanitos. 29. Temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciera de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave, y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Bueno, hermanitos, Pablo se dio cuenta de esto, de que los marineros querían escaparse. ¿Por qué? Porque pensaban que iban a morir. Así que a tiempo querían escapar. 31. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comieran, diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Hermanitos amados, 14 días dice aquí que habían pasado, que estaban en ayunas. Bueno, no podemos decir que solo 14 días habían estado. Posiblemente hace 14 días se había complicado todo a tal grado que ya nadie comía. Dice, hermanitos, ahora el 34. Por tanto os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Les confortaba, hermanitos, les daba ánimo, les alentaba. Nadie va a perecer, no se preocupen, nadie va a morir. Y él les hablaba, hermanitos, para consolarlos, animarlos. Dice el 35. Y dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, lo partió y comieron y comenzaron a comer. 36. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también todos, hermanitos, soldados, marineros, presos, comieron, hermanitos. Pablo les estaba alentando. Dice el 37, y éramos todas las personas en la nave 276. Hermanitos, eran muchísimos hombres. 276. Ahora comían y, hermanitos, tenían más fuerza y más ánimo. 38. Una vez satisfechos, aligeraron la nave, echando el trigo al mar. Amén, mis hermanitos. Bueno, este sufrimiento era necesario, pero Dios estaba allí con él. Y el Señor, a través de su ángel, le decía: nadie va a perecer, no te preocupes, nadie se va a morir. Y así es como era alentado este siervo de Dios, el apóstol Pablo. Mis hermanitos, hoy en día ya no es uno. Hermanos amados, son muchos los que están pasando por tormentas de diferentes índoles. Hay tormentas que uno no sabe por qué están pasando. Y la pregunta es: ¿qué hace Dios? ¿O qué va a hacer? ¿Por qué lo permitió? ¿Cuál es la causa? O también, como se ha mencionado, ¿quién tuvo la culpa? Pero es necesario, hermanitos. Eso está profetizado incluso en el Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Es, hermanitos, como si se profetizara una etapa para alguno o algunos, la etapa más difícil de su vida, la cual dice el Señor también en otras partes: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te sustentaré con la diestra
de mi justicia. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hermanitos amados, el Señor nos da aliento, no nos deja. Y si tenemos que atravesar ese valle de sombra de muerte, claro, hermanitos, simbolizado significa pues una etapa, incluso donde hay hasta muerte. Una etapa de nuestra vida, hermanitos, y solamente es eso, una etapa. No es permanente, no es para siempre. Si usted, mi hermanito, mi hermanita, está pasando por tormentas, y cada detalle que vemos es importante aquí en la Escritura, y claro que lo dice en lo literal, pero es para que asimilemos, entendamos incluso acerca de nuestros casos. ¿Por qué? Porque ya vimos, hermanitos, también que ya habían pasado días en que no aparecía ni el sol ni las estrellas. Y hermanitos, no se sabía si era día o noche por lo oscuro que estaba permanentemente. O sea, mis hermanitos, esto es literal. Pero si lo aplicamos, tan oscuro puede estar que ya ni se sabe si es día o es de noche. Ya ni se sabe cuánto tiempo ha pasado así. Ya no se ve el fin de esto. ¿Cuánto falta para que esto se acabe? Puede ser, hermanitos, en la vida de un hijo de Dios, una hija de Dios. Puede ser a nivel iglesia, puede ser a nivel mundial, por causa de la profecía y la generación que vivimos, el tiempo que vivimos. El hecho es de que parece todo oscuro y no hay esperanzas de que salga el sol. En otras palabras, que algo mejore o que todo se resuelva. Hasta esas esperanzas, humanamente hablando, podrían desaparecer. Pero también está escrito, mas el justo por su fe vivirá. Así que, hermanitos, asimile y abra su corazón. Es posible que para nosotros, para un hijo de Dios, un cristiano, siervos de Dios, es posible que le acontezca algo así, hermanitos. El examen o la prueba más grande de toda su vida. No se compara con la que fue apenas. No se compara con la del año anterior. La prueba tan terrible que sufrieron. Porque cada año pasa cada cosa. Pero ahora, hermanitos, es más intenso, más continuo. Bueno, ahora la tormenta es la peor que ha sufrido en toda su existencia. Nunca había vivido algo así. Se causa incertidumbre, miedo, temor y claro, efectos de la carne. Pero dijo el Señor, no temas, porque yo estoy contigo. No temas, no te desmayes. Hermanitos, y si Él está con nosotros, su vara y su cayado nos infunden aliento. Así que Dios, a través de Pablo, también salvó las vidas y hasta se alentaron y comieron y cobraron fuerzas. Y hermanos amados, tal vez alguno ha sufrido, pero ha sufrido más en su corazón. ¿Por qué? Por esa incógnita, por esa pregunta, ¿por qué estamos viviendo esto? Claro, hermanitos, que sí llega a suceder, en ciertos casos, la carnalidad de las personas que no entienden el propósito de Dios, no lo saben, llegan a culpar. Oh, esto pasa por él, por el otro, por aquello, por esto, y buscan culpables. Pero no hallamos culpabilidad, hermanitos, en esta tormenta. Claro, hablando de tormentas, hermanitos, encontramos el caso de Jonás. Una fuerte tormenta azotaba el barco donde estaba, pero eso sí era por la desobediencia de Jonás. Encontramos la tormenta cuando el Señor Jesús estaba dormido en un cabezal dentro de la barquita. Y hermanitos, llegó esa tempestad y el Señor la reprendió, la calmó y todos fueron salvados.
O sea, hay tormentas, hay antecedentes de esto. Pero si a usted le tocara, mi hermanito, mi hermanita, tal vez se angustie mucho, o ya le está pasando, o le pasó, o le va a pasar tal vez. Que llega una angustia por no saber qué es eso. Porque la mayoría de nosotros siempre lo atribuimos a Dios. Otra fracción lo atribuye al mismo diablo lo que está pasando. Que el diablo está atacando, que está enojado, que está estorbando. Pero nosotros lo vemos desde otro ángulo diferente. No le damos el crédito ni reconocimiento al enemigo. No, hermanitos, el enemigo no es nada. Está vencido por Cristo Jesús. Pero, hermanitos, sí le atribuimos a Dios. Señor, tú eres el que hace esto o permite esto. Y claro que le preguntamos, ¿cuál es tu propósito, Señor, de esto? Y el carnal, hermanitos, pues tiende a tener pensamientos negativos, culpa. Oh, esto es por esto. Y hasta hay quienes pueden asegurar, es el juicio de Dios sobre ustedes, porque ustedes esto, el otro, aquello, y condenan. Profetizar no es condenar, hermanitos. Profetizar es hablar, advertir, prevenir de lo que viene, con el fin de que se arrepientan y no les pase. Pero si no se arrepienten, pues llegará todo lo dicho. Hermanitos, la profecía es para que uno se anticipe y, hermanos amados, esté preparado. Así que un profeta no va a condenar que es por esto y el otro y aquello. Les va a hablar la verdad, todo lo que venga de la boca de Dios, claro que sí, pero siempre con fines de salvar, rescatar, perdonar, levantar. Y, hermanitos, la persona va a estar bien. Pero, hermanitos, particularmente a mí me preocupa más que la tormenta de afuera, la tormenta de adentro. La crisis que hay, una revoltura de emociones, pensamientos, razonamientos, argumentos que también vienen a evidenciar qué abundancia tenía su corazón. Tal vez es fiel, presenciando, asistiendo, hermanitos, a los cultos, pero no tiene nada de fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, hermanitos, al no haber palabra que le aclare por qué o para qué, va a haber incertidumbre y hasta pensamientos erróneos. Esto es el castigo, esto es el fin, ya nada tiene remedio. Y pensamientos de esa índole, hermanitos. Nosotros podríamos estar en tormenta por fuera y tormenta por dentro. Y, hermanitos amados, no tenemos una barca, no estamos en esa misma condición, pero muy posible haya tormenta fuera de usted y posiblemente dentro de usted. Pensamientos y más pensamientos. ¿Será por esto? ¿Será porque Dios se enojó? ¿Será que Dios está irado conmigo? ¿Será que no me ha perdonado? ¿Será que no me ama? Serán muchas cosas. Hay incertidumbre, hermanitos. Y esa es la peor tormenta, que a mí me preocupa más. La tormenta del corazón. ¿Qué está pasando? Bueno, hermanitos, tal vez a usted le ha tocado ver, a mí muy pocas ocasiones, pero le ha tocado ver a alguna persona que se agarra, se jala del cabello y se lamenta y puede decir, no sé, no entiendo, no sé qué pasa, no sé por qué, y hasta corren el riesgo de blasfemar contra Dios. ¿Ha visto a alguien así, hermanitos? Que la tormenta está por dentro. Mis hermanitos, Dios es bueno, Dios es fiel, no tema. Agárrese de la palabra de Dios, tenga la espada del Espíritu, tenga el escudo de la fe. Así que, mis hermanitos, no teman. Ya vimos que el mismo apóstol Pablo pasó por esta tormenta y, hermanitos, era en su viaje rumbo a Roma, porque tenía que comparecer ahora ante el César
Él apeló a Roma, pero no era por él. Esto venía desde arriba, hermanitos. Muy bien. Entonces, hermanitos, así pasó esta tormenta. Esperemos, hermanitos, que usted también salga bien librado con la ayuda de Dios. Amén. Oramos. Padre Santo, bendecimos, exaltamos tu nombre. Señor, tú eres grande, eres poderoso. Tú puedes calmar la tormenta, como nuestro Señor Jesús en la barca dijo: calla, enmudece al viento y al mar. Y hubo quietud, bonanza, dice tu palabra. Oh, hasta el viento y el mar le obedecen, decían los discípulos. Señor, así que tienes control de las tormentas de mis hermanitos. Tal vez alguno, Señor, ya no soporta más, está turbado, la tormenta por fuera y por dentro. Dale paz, dale tu palabra, Señor, dale tu escritura, y Señor, estará apacentado, cuidado, en paz. Dijiste, Señor Jesús, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón y tenga miedo. Señor, esa promesa diste, por lo tanto, la tomamos y también, Señor, tomamos tu victoria. Tú ya venciste toda tormenta. Si alguno de mis hermanitos está en medio de ella, y sea su tormenta afuera o adentro en su corazón, para ti no hay nada imposible. Ayuda a mi hermano, ayuda a mi hermana. En el nombre del Señor Jesucristo te lo rogamos. Amén, Señor. Amén. El Señor Dios Todopoderoso con ustedes, amados hermanos. Amén.